Tercer ejercicio sobre tiro parabólico. Ahora supondremos tanto la altura inicial como la altura final, pero también voy a suponer una altura de un objeto que queremos superar. Entonces fijemos este como 1.7 metros, ¿sí? Pero queremos que en el lanzamiento, para empezar, va a caer sobre un objeto que mide 2.6 metros de altura, ¿sí? Pero debe superar un obstáculo de 38 metros. Otro dato que conocemos es que la distancia que existe desde el punto de lanzamiento hasta el punto más alto es de 45 metros, ¿sí? Y con esa información debemos de calcular toda la trayectoria, todos los datos que nos puede dar en la trayectoria. Entonces, para resolver esto, lo que tenemos que suponer primero que la altura máxima debe ser un poco mayor a la altura del objeto, si no golpearía el objeto en la parte más alta. Entonces vamos a fijar como la altura máxima en 40 metros. Entonces con esta información y conociendo que en el punto más alto la velocidad final en y es 0, podemos sustituir en la ecuación de velocidad final en y, que dice, entonces velocidad final en y es 0, y eso es igual a la velocidad inicial en y, que no sé todavía cuál es, menos la gravedad por el tiempo que tarda en alcanzar ese punto alto, no lo sé todavía. La otra fórmula dice, la altura final, en este caso lo estamos fijando como 40 metros, es igual a la altura inicial, que dice que es 1.7 metros en este ejercicio, más la velocidad inicial en y por el tiempo de alcanzar este punto más alto, que es este, menos un medio de la gravedad, que hemos fijado como 4.905, ese tiempo al cuadrado. Entonces, con esto me quedan dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces tenemos que resolver. Lo primero y lo más sencillo es que de esta ecuación despeje a velocidad inicial en y, que eso es fácil, ¿no? Porque esto está restando, pasa sumando. Entonces la velocidad inicial en y es 9.81 de tiempo máximo. Ya está, el despeje. Este dato se sustituye donde tengo velocidad inicial en y. Entonces, ¿cómo queda la segunda ecuación? De una vez paso el 40 restando. Es decir, me quedaría 1.7 menos 40. Bueno, lo pongo 1.7 menos 40 más 9.81 tm menos 4.905 tm cuadrada. Aquí, perdón, se me olvidó esta tm. Esta de acá es esta. Entonces, esta por esta sería tm cuadrado, ¿sí? Nuevamente, entonces 1.7 menos 40 es menos 38.3. Y aquí ambos tienen el término al cuadrado. Entonces puedo restar lo otro. 9.81 menos su mitad, pues es la mitad. Más 4.905 tm cuadrado. Entonces de aquí puedo observar que si logro el despeje de tm cuadrada, puedo encontrar su valor. Entonces para eliminar el cuadrado, pues es una raíz, ¿sí? Este menos 38 está restando, pasaría sumando. Y este 4.905 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces, si hago esta división me da raíz de 7.881, ¿sí? Y si le saco raíz me da 2.79 segundos. Más menos. Entonces ya tengo el tiempo que tarda en alcanzar el punto más alto. Con esa información entonces, ahora si sustituyo en la ecuación que tengo para velocidad inicial en y, me queda velocidad inicial en y es igual a 9.81 por el 2.79, y esto nos da como resultado una velocidad inicial de 27.41 metros sobre segundo. Entonces ya tengo dos variables determinadas a partir de un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, como ya tenemos velocidad inicial en y y el tiempo en alcanzar el punto máximo, más alto, puedo encontrar diferentes variables. Por ejemplo, a partir de la fórmula de la altura. Yo sé entonces que la altura final de lanzamiento son 2.6 metros.
La altura inicial es 1.7. La velocidad inicial en Y en este caso es de 27.41 por el tiempo final de lanzamiento menos 1/2 de la gravedad por el tiempo final al cuadrado. Entonces, para resolver esto, primero el 2.6 pasaría restando al 1.7 y eso nos genera de este lado 0 y la resta de estos dos nos da menos 0.9. Y nuevamente un sistema de ecuaciones de segundo grado, entonces se resuelve por fórmula general. Lo que vamos a encontrar es el tiempo final. Entonces la fórmula dice que es menos b, menos 27.41, más menos raíz de 27.41 al cuadrado, menos 4 veces a, que vale menos 4.905, por c, que vale menos 0.9, todo sobre 2 veces a. 2 veces esto, pues es la gravedad, ¿sí? ¿Seguimos? Entonces, el chiste es encontrar los resultados de esta operación. 27.41 al cuadrado es 751.44 menos, por menos da más, por menos da menos, entonces menos la multiplicación de estos tres es 17.66. Todo entre menos 9.81. Esto es igual, menos 27.41 más menos, si hago la suma de estos dos términos, raíz de 733.79 sobre menos 9.81 menos 27.41 más menos, y la raíz de este término es 27.09 sobre menos 9.81. Entonces nuevamente llegamos al caso de una suma o una resta. Entonces tenemos que calcular esos dos tiempos finales. Caso 1, tomemos el de la suma. ¿Sí? Si hacemos menos 27.41 más 27.09, entonces entre menos 9.81 nos queda un tiempo de 0.033 segundos, que como ya hemos visto en el caso anterior, como estoy lanzando de más abajo, alcanza la altura de 2.6 metros en este tiempo, pero cuando apenas el proyectil va hacia arriba. Y tengo el tiempo final 2, que es menos 27.41, pero el caso de resta ahora, ¿sí? Sobre menos 9.81. Al resolver este sistema, encontramos que nos da 5.56 segundos. Y este sí es el tiempo total en esta trayectoria. Con este tiempo ya podemos determinar la velocidad final de esta trayectoria en Y. ¿Cómo? A partir de la velocidad inicial, que es 27.41, menos la gravedad por este tiempo. ¿Sí? Entonces la multiplicación de estos dos términos es 54.5. Y si hacemos la resta, entonces nos da que la velocidad final en Y es igual a menos 27.09 metros por segundo. Entonces ya tenemos calculado ahora otro parámetro, ¿sí? Seguimos en este afán de cálculos. Entonces, conociendo que la distancia máxima que alcanzó es de 45 metros, puedo tomar entonces a partir de la fórmula de velocidad inicial en X esa distancia, que son los 45 metros, sobre el tiempo que tarda en alcanzar esa parte alta, que lo habíamos calculado como 2.79. ¿Sí? Al hacer esta división nos da 16.1 metros, perdón. Esto es la distancia que hay desde el punto donde se lanza hasta la parte más alta, que habíamos fijado también como 40 metros. Entonces, con esta velocidad inicial también puedo calcular cuál es la trayectoria final, que dice que es la velocidad inicial multiplicado por el tiempo total, que ya fijamos en 5.56 segundos.
Entonces, esto es metros sobre segundo. Entonces, esto es metros sobre segundo. Entonces, esta operación nos da 89.47 metros. Y con eso ya tenemos también tanto la velocidad inicial en X como la distancia final de lanzamiento. Con estos cálculos ya podemos entonces determinar cuál es la velocidad inicial de esto, que es raíz cuadrada de la componente inicial en X, que es 16.1 al cuadrado, más la componente en Y, que es 27.41 al cuadrado. Entonces, resolviendo, para el primer caso nos queda 259.34 más 751.44. Si hacemos la suma, nos queda 1010.79. Y por último, entonces tenemos que la velocidad inicial, la magnitud es 31.79 metros sobre segundo. Para encontrar la dirección del ángulo inicial de lanzamiento, tangente inversa de las componentes Y y X. Entonces, esto nos queda tangente inversa de 1.7. Y por último, entonces, el ángulo inicial de lanzamiento es de 59.57 grados. Igual, podemos determinar cuál es la velocidad final de lanzamiento ahora con los valores finales, aunque en X hemos visto que es lo mismo que tengo al principio que al último, entonces ese no tiene mucho chiste. Más la componente en Y, le voy a agregar el signo menos, pero luego poner entre paréntesis para que no vaya a haber un error a la hora de hacer el cálculo. Nos queda de esta manera. Entonces 16 puntos al cuadrado ya habíamos encontrado que es 259.34 más. Entonces al cuadrado esto es 733.79. Todo en raíz cuadrada. La suma de estos dos términos nos da 993.13. Y al sacarle raíz cuadrada encontramos que la componente en final de la velocidad es de 31.51 metros sobre segundo. Igual encontramos el ángulo final de lanzamiento, que es la tangente inversa de la componente en Y sobre la componente en X. Esta división nos queda menos 1.68 y entonces el ángulo final de lanzamiento queda en menos 59.27 grados. Recordando que el signo menos es porque es en sentido contrario a las manecillas del reloj y que coincide con la caída, ¿sí? Entonces, como pregunta extra, puedo fijar que a los 4 segundos, ¿en qué posición se encuentra la partícula o el objeto lanzado? Para esto tenemos que definir cuáles son las componentes X y Y. Entonces, empecemos con el cálculo de la X, ¿sí? Entonces sabemos la fórmula, que es velocidad inicial, o que equivale a la velocidad final. En este caso es de 16.1 multiplicado por ese tiempo. Eso nos da entonces 64.42 metros. Esta es la posición en X. Si encontramos Y, sabemos que es la altura inicial más la velocidad inicial en Y, que en este caso es 27.41, por el tiempo, que es 4 menos un medio de la gravedad por ese tiempo. Perdón, ese tiempo es un 4 al cuadrado. Entonces, si le damos solución, nos queda 1.7 más 109.65 menos 78.48. Entonces, por último, la posición en Y es de 32.87 metros. Y con eso determinamos todas las variables involucradas en la trayectoria de esta partícula. Además, como punto extra, cuál era su posición a los 4 segundos de haber sido lanzado.